Yo quisiera que comenzásemos a estudiar la palabra en el libro de Marcos. Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículo 12 al 14. Pero antes de leer ese versículo, quiero leer el 11 desde el principio hasta el 11:11. Y vamos a analizar un poco lo que sucedió acá. Dice el 11:1 de Marcos: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús. Vamos a ver algo interesante acá que sucedió. Y echando sobre él sus mantos, y él se sentó sobre él. ¿Qué estaban comenzando en ese momento? Es interesante. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. ¿Qué estaban haciendo los discípulos en ese momento? ¿Querían los discípulos que Jesús se hiciera rey? Entonces esto era una campaña política. Era una promocionando que ya estaba dándole entrada a Jesús. Y que ya la campaña y todos se pusieron contentos. Pisa acá, no, pisa acá. O sea, ¿qué estaban queriendo hacer ellos? ¿Usted cree que tenían ambiciones de tener puestos? ¿Tenían? ¿Tenían buenas ambiciones? ¿Qué hizo Jesús con las ambiciones? Leemos el 11 y dice así: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. ¿Qué hizo él? Entrar. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Qué pasó? ¿Cómo derrumbó Jesús la mentalidad de ellos? ¿Cómo derrumbó Jesús la mentalidad de ellos? Ahora leemos lo siguiente. El 11:12 de San Marcos hasta el 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Mi pregunta es, ¿qué tiempo tenía Jesús con los discípulos? 3 años.
Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Cuántas veces usted ve la palabra hambre en Jesús aquí en la Biblia? 2 veces. Cuando fue tentado y en esta ocasión. Era la sed. Él usó la excusa, fue. Jesús usó una excusa. Fue una excusa que usó solamente para poder hablar con ella. Porque Jesús usaba cosas para hablar con los pecadores sin ofenderlos. Y ella iba a sacar agua, así que Jesús la tomó en ese momento. Hay que entender algo, cómo Jesús manejaba a las personas. Los psicólogos manipulan, Jesús alcanza el corazón. Es una cosa muy diferente. Ahora bien, al día siguiente, cuando salieron a Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. ¿Conocen aquí el árbol de la higuera bien? ¿Cómo crece y todo? Es bien bonito esto. Fue a ver si tal vez, ¿escuchó la palabra? Si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Y usted se pregunta, dice, ¿qué fue lo que le pasó a Jesús? El hambre lo puso mal. Pues no era tiempo de higos. Quiere decir que el árbol no debe tener hojas cuando no es tiempo de higos. Interesante esto. Vamos a leerlo ahora. Entonces Jesús dijo a la higuera, y esto es importante que usted entienda esto. ¿A quién le dijo? Pero vamos a decir algo. ¿Le dijo a quién? Y usted se puede parar, porque yo tengo una tía que le hablaba a las orquídeas que tenía. Ay, amaneciste preciosa hoy. A ella le gusta que yo le hable. Las cosas inanimadas, ¿escuchan? ¿Por qué Jesús le habla a una higuera? Diría, bueno, el hambre hace que diga de todo, ¿no? Pero esto no es así. Jesús era muy temperante. A Jesús el hambre no lo vencía, nunca. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás, es una palabra tremenda, decir 2 cosas a la vez, nunca y jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. ¿Cuál era la problemática acá? Vamos a leer un poquito. ¿Quieren un remedio hoy? Vamos a hablar de un remedio. Como estaba hablando de la higuera, y usted diría, ¿qué pasó con la higuera? La higuera la usó Adán y Eva para cubrirse. Dice el libro de Isaías que Dios le dijo a ese rey, hazte una cataplasma de higos y colócala ahí para que se cure. Es curativa. Y también sucedió que dice Habacuc, aunque la higuera no florezca. Yo pensaba que aunque la higuera no tuviera hojas. ¿Qué pasa con esto? Pues mire, 10 higos. Este árbol es interesante porque había muchos árboles en el huerto y dice la gente, no, porque ese tiene las hojas grandes. Habían que tenían hojas más grandes que esa. Buscan siempre una excusa, pero no es así. Hay un sentido porque Adán sabía, hasta los componentes del agua y del aire lo conocía Adán, sin ir a la universidad, porque fue hecho a imagen de Dios. ¿Qué pasó? Estos higos, ¿sabe para dónde es que van destinados? A nuestros huesos. Porque estos higos, en 10 higos, usted va a tener 350 miligramos de fósforo para endurecer los huesos. Va a tener 750 miligramos de calcio con 10 higos. No me imagino los higos de Adán, de esos árboles más grandes, ¿no? Tenía, sí, como secos, lo puede hidratar. 16.25 miligramos de hierro. Las damas necesitan 17 al día, los hombres necesitan 8 al día. Pero los hombres que comen menos, ¿verdad? Y 5.000 miligramos de polifenol, suficiente componente para evitar que el cáncer se presente. Polifenol o polifenoles. ¿Le di una receta ya?
Así que Adán no estaba escogiendo ese árbol por cualquier cosa. Hermanos, el higo es un fruto obtenido de la higuera. Esto lo saqué de un libro de botánica que tengo, que no es los libros que la iglesia usa. Desde el punto de vista botánico, el higo no es un fruto. Y mire cómo lo llaman. Sino un conjunto de frutos que se llaman infrutescencia, se llama. Es como las fresas, que son muchos frutos dentro de uno solo. Cuando usted ve un fruto es porque hay muchos adentro. Eso es la descripción de la botánica, ¿no? ¿Qué pasa, hermanos? Estos higos, en condiciones naturales, ¿no? Las frutas son bien compactas. Es una infrutescencia, los frutos se encuentran en una formación dentro del fruto que está adherido directamente al tallo del árbol. Ahora bien, ¿por qué Jesús vio hojas y pensó que había? ¿Por qué? Ahora en primavera, ¿qué es lo primero que sale de los árboles? Las flores. Qué interesante. La flor. ¿Y de la flor sale qué? El fruto, ¿sí? Pues bien. Flores. Planta muy poco usual en la que el fruto parece formarse antes que las flores. Raro. Y en realidad las envuelve. Quiere decir que el fruto sale antes que la flor nazca. Tremendo esto. Es el único árbol que es así. ¿El árbol particular? Aunque la higuera no florezca. Quiere decir que florece y ya dio fruto. Y si tiene hoja más, porque no le han salido las hojas. Cuando la rama está seca, produce fruto. Por eso Jesús vio que tenía hoja. Dije, bueno, si tiene hoja ya pasó el proceso hasta de las flores. Tiene que tener higos. Dice aquí, estas son tan pequeñas que desde lejos parece que no tenga. ¿Qué dice la Biblia? Viendo a Jesús de lejos una higuera que tenía hojas. Los frutos verdaderos son pequeñas drupas que se alinean en la superficie interior del falso fruto. Hermanos, los frutos, ya usted lo conoce, crecen en lugares donde el verano ayuda. Vienen siendo como 2 cosechas de fruto que se dan. Hay un segundo cultivo a finales de otoño, pero el primero es en verano, y a final del otoño el segundo. ¿Interesante esto? Ahí vienen fiestas para otoño. No voy a hablar de ella para que no piense que soy fiestero. Hay muchos hermanos que se han tomado con eso ahora. Cosecha y recogida de almacenamiento. Los higos empiezan a dar sus primeros frutos entre 3 a 5 años. ¿Interesante esto? 3 a 5 años. Las higueras más maduras pueden dar entre 180 a 360 frutos cada año. Entre 6 y 12 por árbol. Las higueras tienen una vida productiva solo de 15 a 20 años. ¿Escuchó la vida productiva de la higuera? 15 a 20 años. Empieza a dar fruto a los 3 años. Así que, ¿cuántos años le quedan? 12 años para que haga lo que vaya a hacer. Porque entre 15 y 20 se acabó su vida. Dice que tras los cuales la producción de la fruta empieza a disminuir, aunque los árboles pueden tener una larga vida como árbol, los mejores higos son aquellos que se cogen cuando están completamente maduros. La época de cosecha es relativamente corta, 3 semanas. Los higos frescos no se conservan bien y solo pueden estar en la nevera 2 a 3 días. Los frescos se dañan rápido. Ahora bien, las raíces del higo, porque hay que ver por qué Jesús le habló al árbol de higo.
¿Cómo tú labras un árbol? ¿Qué te pasó? El hambre, ¿no? Pero no es así. Raíces. Tiene unas raíces anchas, superficiales y bastante invasivas. Así que no es recomendable plantar cerca de edificaciones. ¿Por qué? Puede hacerle daño a las edificaciones. A no ser que se impida el crecimiento de alguna manera. Pero parece que si se cortan las raíces, la calidad del fruto es más elevada y maduran antes. Recuerde que la poda se hace arriba, no en la raíz. Interesante esto. También ayuda a evitar el crecimiento vegetativo. Así que el cultivo de estos árboles, mire lo que dice acá. Cultivo en recipiente. Las higueras son excelentes para crecer en macetas, porque las restricciones de sus raíces hacen que sean más manejables y que den más fruto. ¡Wow! ¿Árbol interesante? ¿Sabe qué hizo Dios con Jesús? Lo trajo a esta tierra y lo hizo crecer en un hogar difícil, con mucho trabajo y con mucha necesidad desde pequeño. Le apretó la raíz a Jesús, que era la raíz de David. ¿Se la apretó Dios? Sí. Menciona aquí que otra ventaja de que las raíces no crezcan tanto es que el fruto puede madurar antes y no hay tanto crecimiento vegetativo. No da tantas hojas, sino que produce más fruto. Vamos a entender esto con el espíritu de profecía. De todos modos, necesitan agua regularmente. ¿Quién es el agua de vida? Cambie la mayor parte de la tierra cada 3 años. Cambie la tierra. Y coloca la maceta en un sitio sombreado para prevenir sobrecalentamiento de las raíces. La plantación. Ya que las higueras parecen tener mejor producción cuando tienen las raíces comprimidas, plántelas en agujeros que sean de alguna manera compactos. Tendrá menos crecimiento vegetativo y dará más fruta. Deje una separación de 3 a 5 metros entre las plantas. ¿Escuchó el espacio? No la siembre toda junta. ¿Cuántos miembros somos? Si quiere cultivar un árbol entero de esa especie, debe dejar como mínimo una separación de 8 metros. Nunca trasplante un árbol joven mientras esté empezando la época de crecimiento en primavera. Nunca lo trasplante en primavera, ya que podría matarlo. ¿El árbol raro este? La poda de las higueras. No se preocupe, se lo voy a dejar acá. Pero el libro lo voy a enviar a alguien aquí, a Carmen Rosado, en PDF. ¿Conocen a Carmen Rosado? Si no la conocen, no. Mire, ya trae una mano de ella, más o menos. La poda. Las higueras pueden podarse hasta 3, dice aquí, metros sin que le afecte. Si no se podan, pueden llegar a alcanzar una altura de 16 metros. Hay que esperar que tenga 3, pero hay que empezar a podarla. ¿Qué es lo importante del árbol de la higuera? Hasta ahora, los frutos. Que son muchos frutos dentro de uno solo. Qué interesante esto. Si se deja que la luz del sol llegue a los frutos, se conseguirá una mejor maduración de estos. La luz que le llega a los frutos, no a las hojas. ¿Están entendiendo algo? Los árboles comúnmente frutales producen una flor, de la flor sale el fruto y las hojas cogiendo clorofila y debajo cogiendo agua, mezclando esas dos cosas hace que el fruto se ponga más dulce. Aquí no necesita hojas, necesita que el fruto reciba la luz. ¿Estamos entendiendo esto? Dado que el cultivo nace en las terminaciones de las ramas del año anterior, es mejor evitar la poda en el invierno también. Primavera, ¿no?
invierno tampoco, ya que esto podría causar la pérdida de cultivos para el siguiente año. ¿Por qué esto? Vamos a leer el Espíritu de Profecía, lo que nos dice de esto. Hermanos, leo el deseado de toda la gente, la página 536 del deseado de toda la gente. Dice así el párrafo 2. La amonestación que dio Jesús por medio de la higuera es para todos los tiempos. El acto de Cristo al maldecir el árbol con su propio poder había creado, se destaca como amonestación a todas las iglesias y todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros. Pero con muchos, dice aquí, pero son muchos los que viven la vida de misericordia y negación de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no comprenden lo que es servir a Dios. Sus planes y sus estudios tienen por objeto agradarse a sí mismos. Obran solamente con referencia a sí mismos. El tiempo tiene para ellos valor únicamente en la medida en que se les permite juntar para sí. Este es un objeto, dice, en que todos los asuntos de la vida no obran para otros, sino para sí mismos. Ahora bien, el acto de Cristo al maldecir la higuera había asombrado a los discípulos. Le pareció muy diferente a su proceder y sus obras. Con frecuencia lo habían oído declarar que no había venido para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Recordaban sus palabras. El Hijo del Hombre no ha, venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Había realizado sus obras maravillosas para restaurar, nunca para destruir. Los discípulos les habían conocido solamente como el restaurador y el sanador, dice, como un acto de amor de éste. Ningún árbol del huerto tenía fruta, pero los árboles que no tenían hojas, dice, no representaban expectativas ni defraudaban esperanzas. Estos árboles representaban a los gentiles. Estaban tan desprovistos de la piedad como los judíos que no profesaban servir a Dios. No aseveraban jactanciosamente ser buenos. Estaban ciegos respecto a las obras, dice, y los caminos de Dios. Marchita bajo la maldición del Salvador, allí de pie, seca hasta la raíz. La higuera representa a todo lo que sería el pueblo judío cuando la gracia de Dios se apartase de él. Por cuanto se negaba a impartir bendiciones, ya no las recibiría. Te perdiste, Israel, dice el Señor. ¿Qué está hablando el Señor? ¿A los cuántos años hay que dar fruto? Se debería ver. Y más si tenemos apariencia de adventista el séptimo día. Si aparentamos ser cristianos, tiene que tener fruto el árbol. Pero si solamente es apariencia y Jesús viene y no haya fruto, peligroso. Hermanos, Jesús maldijo la higuera. Hermanos, ¿qué dice el libro de Juan? El Evangelio según San Juan. Quiero irme al capítulo de San Juan 15. Y quiero leer lo siguiente. Vamos a leer desde el 1 en adelante. Dice así. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto,
lo quitará. ¿Escuchó esto? Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Tiene que limpiarnos el Señor? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Está hablando la palabra permanencia. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Sabe lo que es la palabra permanencia? Es un buen español. Permanecer. Wow. Permanecer lleva alejamiento, desprendimiento, se aparta del lugar por un momento por lo menos. Lo que permanece se muda. ¿Le toma vacaciones a Jesús? A veces los hermanos lo atrapan a uno pecando y dicen, ay hermano, cogí una vacación estos días, pero ya yo me voy a consagrar otra vez. ¿Ha escuchado alguna vez así? Por acá no, ¿verdad? Es por allá donde yo camino, que siempre los hermanos andan haciendo cositas. Te vi, ¿y dónde? Dice, en McDonald's. Bueno. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Conocen la palabra nada? ¿Es absoluto? ¿Es absoluto? ¿Podemos hacer algo sin Jesús? El que en mí no permanece, ahí viene, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ha pedido el pastor enamorado atender a los enfermos gratuitamente. Yo le pido a Dios que le bendiga. Dios quiere que sea así. Dios quiere que sea así. Pero le voy a decir mi experiencia ahora. Dice el 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Quiere decir que si llevamos muchos frutos somos discípulos de Jesús e hijos de Dios. Hermanos, en mi experiencia, lamentablemente, y Dios quiera que las personas que vayan a ese lugar sean escogidas por Dios. Que sean escogidas por Dios. Voy a decir mi experiencia haciendo un paréntesis acá. Y no estoy diciendo que por eso justificándome. Y no voy a decir a quienes no le cobro tampoco. Pues no puedo dar promoción. Pero a las personas les gusta pagar por los servicios. ¿Ve? Y a mí me ofrecen a veces. Y cuando yo veo una persona millonaria que me ofrece, no le cobro. Y usted dirá, ¿y por qué? Si tiene el dinero para pagar. Para que no se cree que fue su dinero que lo sanó. ¿Estamos entendiendo esto? Cuando una persona que yo la examino y digo, bueno, esta persona no tiene, entonces sí, yo la ayudo. Sí. Porque cuando usted ve a una gente que tiene, cree que su dinero tiene la influencia para obtener lo que quiere. Y no es así. Con la salud no. Porque Dios es el sanador. Nadie puede sanar. Mire, yo le puedo dar lo que sea a un paciente. Lo mismo que le doy a otro. Y él dice, ¿por qué le trabajo y a este no? Porque estamos desordenados. Y le voy a decir algo. Ya que van a hacer un sanatorio, pastor. La enfermedad empieza espiritualmente primero. Violando la ley de Dios, que es espiritual. La ley de Dios es espíritu. Porque la palabra de Jesús son espíritu y son vida. Así que la palabra de Dios es espíritu y es vida.
Yo veo a todos los pacientes de esta manera. La palabra de Dios dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesús. Jesús no ordenó esas palabras en la boca a través del Espíritu Santo, porque toda la palabra fue inspirada divinamente por Dios. No le dijo eso al apóstol, dilo de esta manera, pero desorganízalo. No, espíritu, alma y cuerpo. Porque un espíritu triste seca los huesos y un alma alegre constituye un buen remedio para los huesos. Quiere decir que en esa dirección tiene que ir espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde pecaron Adán y Eva? Y comenzaron a morir. Siempre hay el componente ese es espiritual. Eso no es de otra manera. Hay un componente espiritual que tenemos que estudiar. ¿Vas a recibir un paciente? Revise bien su historia de vida, porque siempre tienen algo que decir. Siempre tienen algo. Hay personas que dicen, bueno, que se enfermó del estómago. Hay una relación que ya hablamos la vez pasada. Porque en el intestino Dios dio su ley. Y si yo la violento aquí adentro, voy a tener las consecuencias de ella. Pero si yo la violento aquí en mi mente, odiando a la hermana, mi úlcera tiene una razón de ser. Violé la ley de Dios. Empezó en mi espíritu el problema y terminó en mi carne. Eso es todo. Pero no se sanan los pacientes si no trabajan espiritualmente. No se sanan. Y yo tengo ya casi 30 años en esto. Y yo lo he visto. He visto personas morirse, pero no perdonan. No, prefieren la muerte antes que perdonar. ¿Y sabe cómo se puede perdonar? Si el Señor no perdona. Si el Señor me da a mí algo, yo puedo dar lo que Él me dio, pero si no recibo nada de Dios, no puedo dar nada. Y ahí viene el problema. Dios es la fuente de amor y vida, ¿sí? Del universo, ¿sí o no? Esto es algo que yo le hago a algunos pacientes, hago una hojita y le digo, te voy a hacer un dibujito. Y dicen, dígame, mira, Dios es la fuente de amor y vida, ¿sí o no? Y de salud y de todo. Así que Dios, antes de hacer el hombre, hizo los árboles que producen frutos, ¿sí o no? Y los árboles se parecían ¿a quién? A Dios. ¿Se parecía? Lo único que había una diferencia, hay un detalle, que los árboles dependen de Dios. Nosotros dependemos de Dios. Así que yo le explico a los pacientes, tú este árbol tienes raíces, entonces por la raíz Dios le da los nutrientes, y entonces da los nutrientes y el árbol produce fruto. Dice, sí. Pero ¿sabe una cosa? Los árboles nunca se comen los frutos. ¿Y para qué los frutos? Dice, para dárselo a otros. Dice, wow, qué bueno, porque los árboles se parecen a Dios, pero Dios es la fuente. Así que el árbol cuando recibe de Dios, da. Y digo yo, así que mira lo que voy a hacer. Yo voy a tomar la fruta y la voy a tirar al piso y la voy a pisar. Y le pregunto a los pacientes esto. Ya usted se sabe el secreto. Ahora lo van a saber otros. Le digo, ¿qué hace el árbol cuando te ve pisando los frutos? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos pisan los frutos? ¿Y sabe cómo me responden? No le produzco más fruto. Digo, dejar de amar es pecado. Así que, ¿sabe lo que hace el árbol? Sigue produciendo porque lo que yo hago con el fruto es un problema mío, no de él. ¿Estamos entendiendo, cristianos, adventistas del séptimo día? Yo sí no me voy a dejar, no, me la hice una vez, pero dos no. Escucho yo muchas adventistas diciendo eso. Dice, no sea tonto, hermano, va a seguir lo mismo. Porque él sigue bendiciéndome, porque él bendice a los malos y a los buenos. Hace salir el sol para los buenos y malos. Así que cuando yo le voy diciendo esto, dije, está difícil la cosa, digo, se va a poner peor ahora. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo como él es.
Pero lo hizo como Él es. Pero lo único que el hombre y el árbol y toda la naturaleza y el mundo entero dependen de la fuente de amor y vida. Así que lo llenó de amor a Adán, lo llenó tanto que Adán ya no quería que nadie lo amara. ¿Se sorprende eso? Porque si usted va a la catarata del Niágara y yo voy y le digo, quizás necesita agua la catarata y la echa. ¿Usted cree que la catarata, qué le vale decirle a la catarata a usted? Dice, ¿qué fue? ¿Agua tengo yo aquí? ¿Qué es? ¿Qué te pasa? ¿Estamos entendiendo? Así que cuando Adán fue creado, él empezó a poner nombre a todo. Y él dijo, pero yo no encuentro a quién darle mi amor. Porque Dios le pasó una tubería y le abrió otra de frente para que lo dé todo. Y Adán quería encontrar a quien amar, pero no tenía necesidad de que lo amaran, porque ya amor tenía. No sé si me doy a entender, estamos locos acá. Vamos a seguir estudiando. Así que Dios ve que Adán se parece a él y dice, ya te veo igualito a mí, tú quieres amar solamente. Dice, sí, yo quiero amar. Pero no tenía necesidad que Eva lo amara. ¿Para qué si tengo de eso? De eso no me des. Así que Dios dijo, ay, qué bueno, lo puso a dormir, le tomó una costilla, le hizo una mujer, de lejos se la llevó y Dios se declaró a ella como su fuente de amor y vida. Y la mujer fue hecha una maravilla, ¿eh? Yo no sé por qué cambian, pastor, porque digo yo, ay, lo que se está perdiendo. Y no estoy hablando de cosas materiales. La mujer mía es la jefa de la casa, la que me paga, y a veces no me paga. Por ejemplo, esta semana no me pagó porque yo dejé de trabajar. Pero es hermoso tener una dama en la casa. Hermanos, después que yo tuve mi hija, que eso fue otra bendición, y mi hijo también, pero las mujeres no dejan que uno pase trabajo en la casa para nada. Es la verdad. La jefa, mire, yo no camino sin eso, sin ella. Así que Dios hizo la mujer y se declaró a ella como su fuente de amor y vida. Y la mujer entonces tenía esa tubería abierta las 24 horas recibiendo amor de Dios. Y la creó en amor, entonces cuando se la llevó al hombre, el hombre encontró a quien darle su amor y ella encontró a quien darle su amor. Pero los dos no tenían necesidad porque ellos estaban conectados directamente a la fuente. Cuando nos desconectamos, ahí viene el pecado. Así que la enfermedad es espiritual. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que Satanás le dijo a la mujer, ¿le vas a creer a ese mentiroso? Mira, como de él transmite lo de él al otro y dice, es un mentiroso. Dice, como tú. Pero Eva, tan sana la muchacha, él le dijo, tú puedes ser fuente y no tienes que depender de esa fuente. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Sino que sabe Dios que el día que tú comas de él serás como Dios, una fuente, que va a depender de eso. Tú puedes ser, por eso dice la palabra de Dios, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Porque ¿qué hizo Adán? Rompió su conexión con Dios y cogió a Eva como su fuente y ahí empezó la desgracia de nosotros. Sinceramente. ¿Cuál era la actitud de Adán en ese momento? ¿Quién me dice? Adán ve a su mujer pecando. ¿Qué tenía que Adán hacer? ¿Verdad que estamos bien? Miren. ¿Qué hizo Moisés cuando el pueblo pecó contra Dios? Vamos a ver qué hizo Moisés. Hizo algo bien bonito. ¿Y cómo se ofreció él? Qué interesante es ir a Dios y decir, Padre, este pueblo ha cometido un gran pecado. Pero yo te pido que perdone su pecado. Y si no lo perdona, rame del libro que escribiste. Yo no quiero vivir con un Dios que no perdona. Yo quiero que mi Dios perdone. ¿Se ofreció la muerte? El hombre tenía que hacer un sacrificio vivo para la esposa. Y ofrecerse y decir, Padre, mira, ¿usted cree que Dios le iba a matar? La sangre de Jesús fue derramada antes de la fundación del mundo.
Antes de la fundación del mundo el hombre había sido perdonado. No fue ahora que nos perdonó, cuando Jesús murió en la cruz. Ahí eso se firmó con sangre el testamento. Dice, está firmado ya. Reclama lo que es tuyo. Pero antes de la fundación del mundo el hombre había sido ya perdonado porque Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo. Así que el amor no percibe muerte absoluta. Pero había alguien que vencer y Adán no lo hizo. Si Adán se hubiese resistido a ofrecerse y decirle, Padre, mi esposa ha cometido un gran pecado, pero yo te pido que perdone su pecado, si no yo no puedo vivir, yo no quiero vivir sin ella. Jesús no quiere vivir sin nosotros los pecadores, es una cosa rara. Lo que hace el amor desea transportar al pecador a su presencia, pero que le permita que su amor lo lave, lo limpie, lo purifique y venga a él. Por eso, cuando la mujer pelea al hombre, ¿qué el hombre tiene que hacer? ¿Pelearle? El hombre tiene que arrodillarse y decirle, Padre, perdona a mi esposa, está muy peleona hoy. Cámbiala. Pero no me la mate, no me la enferme. Muchos dicen, ¿hasta cuándo que tú vas a vivir? ¿Cuántos años te quedan? Hay muchos que andan haciendo este sonido a cada momento de hacerle un upgrade. Pero no, si ella se muere, Dios me da la oportunidad de casarme porque ya viudo sí puedo. ¿Está el pensamiento ahí? Esto es muy severo. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos enojamos? ¿Se enojó Jesús para ir a la cruz con nosotros? ¿Se enojó Dios con el hombre? La sorpresa del enemigo es cómo Dios resolvió el juicio. Eso fue una sorpresa muy grande, que Dios no llega a destruir, porque el amor quiere restaurar y Satanás tenía que aprender lo que Dios iba a hacer en ese momento. Si Satanás hubiese pedido perdón, ¿lo hubiesen perdonado en el cielo? Pero como fue un perdón raro que él pidió, él quería que lo repusieran en el puesto otra vez. ¿Sí? No, dice, sí, no, pero que me pongan otra vez. Dice, wow, hasta exigencia tiene. El perdón lo que uno tiene que decir, yo no me merezco tu perdón. Yo te he fallado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, como dice la hermana. No soy digno de ser llamado tu hijo. Quítame la genética tuya, pero Padre, perdóname. El restaurador que se humilla. Hermanos, libro de Daniel. Quiero que vayamos al libro de Daniel. Y vayamos al capítulo 9 de Daniel. Hermanos, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros? Dios quiera que el pastor, el Señor le traiga personas que realmente acepten que para ser sanados tiene que aceptar la sanidad espiritual antes que la física. Y ese es el enfoque. El enfoque es sanar lo espiritual antes que lo físico. Naamán, ¿cómo fue sanado, hermanos? ¿Naamán obedeció? De mal humor, pero obedeció. Interesante. ¿Pero qué quería Dios de Naamán? ¿Cómo Dios captó a Naamán? Dios le permitió que secuestrara a una niña que era cristiana. Una niña que no se resintió con Naamán porque la sacó de su hogar y la arrebató y la puso de sirviente en su casa. Una niña que no tenía resentimientos en el camino.
sino que amaba a Naamán y no quería que fuese leproso. Wow. ¿Ese sanatorio va a trabajar, pastor? ¿Usted quiere que la gente sea sana? El Señor glorifique su nombre ahí. Así que esa niña, cuando vio a su amo, le dijo, wow, yo conozco a alguien que si mi amo fuese allá, él lo sanaría de esa lepra. ¿Sabe lo que le dijo a la mujer? Yo quiero que él sea sano. Y la señora impresionada dice, pero tú eres una secuestrada. Tú eres una esclava aquí en esta casa. Él te sacó de tu casa. No importa. Yo lo amo a mi enemigo. Y oro por él. Y por lo que me persiguen y me ultrajan, lo oro por él. Oh, ¿tú crees que Jesús estaba diciendo palabras nuevas? Eso estaba en la palabra, pero hay que repetírselo. Así que Naamán fue al rey, y el rey, como no entendió nada, pero yo le hago una pregunta, ¿cómo una persona tan petulante como Naamán le hace caso a una esclava? ¿El mensaje de dónde venía? ¿De la niña? De Dios. ¿Tocó el corazón? Con amor se toca el corazón. Así que él fue arrastrado a eso. ¿Qué pasó entonces? Que el rey dijo, no, esto lo resolvemos de manera con altura. Yo te voy a mandar una carta al rey de allá, que él va a saber. ¿Y qué hizo el rey? ¿Reconoció que era pecador? ¿Rompió sus vestidos? ¿Lo hizo? Dice que no podía hacer eso. Y el profeta, que Dios se lo sopla todo, le dice, ¿por qué has rasgado tu vestido? Que venga acá y sabrá que hay profeta en Israel. Pero Naamán, que los recibe un rey, ahora el profeta no los recibe. Le manda al ayudante, dice, dile que se lave 7 veces y será limpio. Y Naamán, ¿qué es lo que se cree este hombre? Habana y Farfar son ríos de Damasco, son agua más limpia que esta agua sucia de Israel. Si no me bañara allá no sería lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. La palabra dijo que no era lo mismo. Pero la palabra de Dios no regresa a él vacía. Así que Naamán se iba enojado y uno de los sirvientes le dijo bruto. ¿O no le dijo bruto? Más o menos ahí, un poco más decente, ¿no? Le dijo, Padre mío, si el profeta te hubiese pedido una cosa tan grande, no lo hubieses hecho, no seas bruto. Si tan solo te dijo que te metieras 7 veces y ya, no hago tanto que problema que tú das. No fue así, ¿no? Fue un poquito más respetuoso. Pero eso al final era lo mismo, ¿no? Y Naamán se metió con rabia ya, pero cumpliendo ¿qué? La palabra de Dios. No importa que usted esté enojado, cómase los vegetales y la fruta. Pero cómaselo porque Dios lo dice así. Tómese el jugo. ¿Y para qué sirve eso? Para nada. Tómeselo. ¿Estamos entendiendo esto? Así que Naamán, cuando sale de ahí de esas aguas, dice, ahora conozco que no hay otro Dios en toda la tierra, sino aquí. Dios está aquí. Qué interesante, hermanos. El pastor tiene sueños, que espero que Dios lo haga realidad. De verdad se lo digo, de corazón. Pero siempre que vea a un enfermo llegar, la sanidad espiritual tiene que ir delante. Eso es lo primero. Y muchos de los que yo tengo allá ayudándome a pagar la renta no han querido. ¿Y cuándo se me quitará esto? Dice, cuando tú quieras. Pero es que yo quiero. Digo, no. Porque no quieren perdonar. No quieren. No quieren amar. Quieren seguir odiando. Tienen personas que la borraron. No, yo ni pienso en esa persona. Eso es lo peor que tú has hecho, que la has borrado. Tienes que pensar en ella. Y tienes corazón que sanarlo Dios para que puedas darle del perdón que te regalaron a ti gratuitamente, que no pagaste nada, que el cielo se derramó y la sangre más preciosa y más cara del universo se dio por nosotros. Así que si no hay de eso, no se va a sanar.
Hay gente que me dicen, hermano, mire, yo quiero que atienda a tal persona. Y cuando yo hablo con la persona, digo yo, aunque se tome 14 jugos verdes, orgánico no modificado, coma comida cruda y aunque haga lo que quiera, no se va a sanar. Y entonces me dicen que yo soy profeta o que tengo una boca fea. Ay, hermano, usted dice cosas feas. Digo, no. Es que hay un orden en el universo. Espíritu sanado, el alma restaurada y el cuerpo entonces sanado. Pero no se puede violentar esto. Hermanos, yo pierdo tiempo con muchísimos pacientes. Pierdo tiempo yo hablándoles. Porque no sueltan. El orgullo lo impide todo. No deja que el Señor trabaje completamente. Yo sé que usted no puede perdonar porque yo también odié por muchos años. Yo odié por muchos años y sé que no puedo perdonar. Pero le dije al Señor, si tú no me ayudas, yo no puedo. Porque somos paralíticos para perdonar. Inválidos, parapléjicos completamente. Pero tenemos que perdonar. Pero no podemos. ¿Quién lo tiene que hacer? Dios lo tiene que hacer. Dios lo tiene que hacer. Y Dios lo puede hacer. Si lo deseamos, Él lo puede hacer. Y decírselo, yo le digo a las personas, ay, que yo tengo una rabia muy grande, dísele a Dios. Yo a Dios le cuento todo. No, muchos no me creen. Pero mira, yo no quiero ir a pedir perdón. Se lo digo. Hace muchos años que lo dije. Y yo le dije, yo no voy a... No, ellos fueron como me ofendieron a mí, que me pidan ellos perdón a mí. Como que yo tengo la gracia para decir, te perdono. Y así le dije al Señor, yo no puedo perdonar, le tengo un odio que lo quiero ver muerto. Pero dígaselo a Él en voz, que Él lo escuche, claro, de su corazón. Se lo dice a Dios totalmente lo que usted tiene adentro, porque Él lo sabe lo que usted tiene adentro. Cuando usted se lo declara a Él, entonces le dice, bueno, pues la verdad que tú necesitas ayuda. Amén. Y entonces el Señor sabe que usted está dispuesto a recibirla. Entonces el Señor hace que usted perdone. Porque le causa el pecado ajeno dolor. Porque cuando Dios llama, ¿sabe para qué nos llama? Para que seamos de otros. Así que se hace el cristiano. Cuando el cristiano se dedica a otros. ¿En quién pensaba Pablo después que Jesús le llamó? En los demás. Gracias a él, que él formó 12 discípulos, cabeza, vamos a decir que Pablo fue insertado. Gracias a esos 12 discípulos estamos nosotros acá hoy. Gracias a esos 12 que le permitieron a Jesús transformar sus vidas para que ellos se dedicaran con amor a transformar la vida de otros. Y el único gozo de ellos, ¿cuál era? Que otras personas recibieran a Jesús. Ese era el único. No tenían otro interés. No necesitaban diezmos. No estoy hablando de esta iglesia, ¿eh? No estoy hablando de esta iglesia porque aquí se dirigen las cosas como Dios ha mandado. Pero ¿saben a qué me refiero? Muchos quieren los diezmos y la ofrenda para hacer con ellos lo que ellos quieran. Pero esto no es para esto, es para ganar almas para Dios. Hermanos, el libro de Daniel. Y me impresiona mucho el libro de Daniel, capítulo 9, porque a Daniel, mi consideración de Daniel era un santo, hermano, ¿sí o no? Era un hombre íntegro, ¿sí o no? Tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Cómo le llamaba Dios a él? El amado. ¿Quién visitó a Daniel? Gabriel. ¿Gabriel visitó a quién? A Daniel. ¿A quién más visitó Gabriel? A María. ¿Lo visitó Gabriel? Y a Zacarías. Porque eran dos hombres justos delante de Dios. La mujer y él. Justos, pero tenían defecto de duda. Que Dios se lo corrigió durante 9 meses. Le dio una medicina de 9 meses de mudez. Dice, ahora sigo. Sí, de ahora en adelante todo tranquilo. Pero Gabriel fue el ángel que quedó solo
porque Satanás pecó, un ángel querubín. Así que cuando ese ángel querubín descendía con 6 alas, tenía todo el poder y la autoridad de Dios para que no se acercara el diablo. Porque el diablo le teme. Le teme. Mucho miedo tiene. Así que ese ángel se le acerca y le habla a Daniel. Dice, varón muy amado, y hasta le da una excusa. Mira, no pude venir antes porque, ¿sabes? Se me presentó un problema. ¿Cómo que él tiene que darle excusa? No me des excusa, ya tú estás aquí ya. No me digas nada más. Ese Daniel, que lo considero un santo aquí en la palabra de Dios. Un hombre que llegó a Babilonia y fue castrado en Babilonia con la intención de robarle la identidad de hombre primero. Después fue colocado con un nombre de Belsasar, de demonios, queriéndole robar la identidad mental también. Porque si usted le llaman a su hijo Lucifer todos los días, déjeme decirle que crecerá siendo Lucifer. ¿Estamos entendiendo? En mi país se usa mucho una palabra, este muchacho de Lucifer, lo dicen mucho en mi país. Y digo yo, bueno, ya lo declaró, ya lo dijo. Y lo educan así, ¿qué va a hacer el niño cuando crezca? Un pequeño Lucifer. Hermanos, a este Daniel, que llegando a Babilonia le habla con respeto al jefe de los eunucos. Le pide que por favor no me obligue a contaminarme. Eso fue un insulto. La comida del rey contamina. Pero se lo dijo. Y el jefe de los eunucos los consintió. Porque en Daniel moraba Cristo. ¿Qué no conseguía Jesús? ¿Qué no conseguiría Jesús a través de nosotros? Así que ese mismo Daniel no le tenía rencor a Nabucodonosor. Porque cuando le declara el sueño le dice, oh rey, tú eres esa cabeza de oro. Y le dice, porque Dios te la ha dado. Tú eres eso, Dios ha trabajado contigo por muchos años, está trabajando en tu vida y te ha bendecido y te ha engrandecido. Ese Dios que tú no conoces, te lo vengo a presentar hoy. ¿Se lo presentó? ¿Qué pasó en el segundo sueño? ¿Amaba Daniel a Nabucodonosor? ¿Lo amaba? Cuando le dijo el segundo sueño, le dijo, oh rey, el sueño y la interpretación sean para los que no quieren saber de ti. Yo sí quiero saber de ti. Amén. Yo no deseo eso para ti. Yo te amo a ti, no quiero que pases ese trabajo. ¿Se lo dejó saber? Pero lo reprendió, le dijo, ahora te voy a decir algo, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia con Jesús, porque quizás esa es una prolongación de tu tranquilidad. ¿Le dijo que lo amaba? ¿Le dijo a Nabucodonosor, te amo? Sí. Quiero lo mejor para ti. Eso sea para el que no quiere saber de ti. ¿Se ganó un rey Dios? ¿Veremos a Nabucodonosor viviendo en los cielos? Tremendo esto. ¿Quiere Dios a la persona que tiene tantos dioses? ¿Desea? No se exima de hablarle a la gente. Doy gracias a Dios porque a mí me hablaron, estoy aquí. Porque yo era peor que Nabucodonosor. Daniel 9. Y voy a leer acá desde el 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, vino a ser, dice, rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Hermanos, ¿se acaba el tiempo? ¿Se acaba el tiempo? ¿Ya se está acabando totalmente el tiempo? ¿Qué estamos esperando solamente? Estamos esperando pocas cosas. Ley dominical y se fue esto. ¿Pero se está acabando el tiempo? Ya se acabó. Muchos están haciendo planes, pero ya no hay tiempo de hacer planes. Hay tiempo de prepararse para irse
en ese vuelo. Dice el 3, y volví mi rostro a Dios, el Señor. ¿Cuándo qué? Cuando leyó y estudió las profecías. Volvió su rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Humillación. Y oré a Jehová, a mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. ¿Qué dijo Daniel? ¿Usted cree que Dios le creyó a Daniel que había pecado? Pero Daniel, cuando ora por los otros, está orando y se incluye él, a nosotros. Perdónanos. No una oración así tan, Señor, te pido que perdone a la hermana. Dice, perdónanos. Qué bueno es incluirnos todos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. ¿Eso ha pasado hoy en día? Estamos en vacunación. Que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva tú, dice, todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Dios, nuestra es la confusión de rostro y de nuestros reyes y de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. No pecaron, pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Eso es de Él. Aunque contra Él hemos pecado. Y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Con lo cual, dice así, con lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Hermanos, ¿hemos pecado nosotros contra Dios? ¿Por qué se suplica tanto a los hermanos que ofrenden, que se necesita hacer algo, que hay que ayudar a la gente, que hay que promover este mensaje, que hay que alcanzar a las almas, y se nos hace difícil abrir el bolsillo? Y cuando damos, yo he visto a veces cuando pasan platos en lugares que echan una y cambian el dinero ahí. Señor, lo que usted echó ahí ya no es suyo, déjelo, porque eso se lo dio Dios. Suéltelo, que se vaya. Hermanos, quiero que nos arrodillemos a orar a Dios. Hermanos, arrepintámonos y demos a Dios gracias por su misericordia. Oh Padre amado, nuevamente invocamos tu nombre con el deseo de alabarte y glorificarte, Señor, de poder bendecir tu nombre aquí en la tierra. Oh Señor, nosotros, todos nosotros, hemos pecado contra ti, Señor. Y necesitamos todos nosotros que nos salves, Padre, que nos limpies de todo pecado.
Señor, ayuda a que nuestro espíritu sea como el que colocaste en Daniel. Que él nunca se salió, siempre se incluyó como lo que somos, unos pecadores. Oh Padre, escucha a esta iglesia, Señor, que tiene sus oraciones, Padre amado, hacer proyectos para ti, para tocar almas, para que esas almas sean tuyas. Queremos ser ganadores de almas para ti, pero capacítanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener el espíritu correcto para poder llevar este mensaje. Ese espíritu que hubo en Daniel, Padre. Ese espíritu que hubo en la niña que Naamán secuestró. Y ese espíritu que tenía Jesús aquí en la tierra, donde no tomó en cuenta ninguno de los pecados nuestros, sino que nos perdonó en la cruz, aunque nosotros lo herimos a Él. Aunque nosotros lo crucificamos a Él. Y henos aquí, Padre, hoy en día, clamándote nuevamente por ese perdón. Ese perdón que restaurará tu iglesia, Padre. Que restaurará entonces a las personas que vengan a ella y a las personas que nosotros contactemos diariamente. Permite, Padre, que ese perdón alcance esas almas, esos corazones. Lo inundes de ti para que estas personas rebosen de gozo y alegría porque la salvación ya llegó. Bendícenos, Señor, en este día. No nos permitas a nosotros apartarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a estar atados completamente a Jesús. Que estemos tan atados a Jesús que sea imposible pecar contra ti. Tú lo has dicho en tu palabra, que si tú nos engendras con ella, no podemos pecar. Padre, queremos tu identidad en este tiempo histórico que la tierra vive y que esta nación está atravesando, donde hay una pérdida de identidad total. Queremos ser tus hijos, Señor. Bendícenos, Padre. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén.